Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. La crisis sanitaria derivada del fuerte brote del virus sincicial ha concentrado la discusión de la contingencia en un debate donde incluso reapareció en escena el equipo que acompañó al presidente Piñera en la gestión de la pandemia. De esto, pero también de ISAPRES, vamos a conversar con el senador Juan Luis Castro, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Y en política comenzó su trabajo el Consejo Constitucional y tal como se preveía, el Partido Republicano tomó amplio control del organismo. Ahora se esperan definiciones sobre el futuro del anteproyecto de los expertos. Rojo Edwards, senador de ese partido, estará con nosotros para hablar del proceso y también de las reformas que se discuten hoy a tranco acelerado en el Parlamento. Parte ahora Tolerancia Cero. Jorge. Mónica, sí, tengo una palmadita suavecita. Sí. Colegio de Mónica, Francisco, ¿qué tal? Senador, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, hace tiempo que no los veía. O sea, que no venía al programa. Sí, no habíamos visto. Ya, Jorge Navarrete quiere hablar. Senador, muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por aceptar nuestra invitación y por lo mismo no quiero parecer descortés, pero una pregunta que uno tendría que hacerle es exactamente representando a quién viene. Y se lo digo porque usted se ha transformado como una suerte de niño símbolo de la disidencia. Mire, No. votó a favor de 40 horas Sí. y Naim Retamal, cuando todos sus diputados votaron en contra. Calificó a Pinochet dictador, a diferencia del consejero más votado de su partido, lo que probablemente opina la mayoría de su partido, que lo calificó de estadista. A propósito del Consejo, un grupo que usted lidera hizo una declaración bien incendiaria respecto a la propuesta inicial y que si no se modificaba había que rechazar. El presidente de su partido se queja porque usted hace esta declaración que pareciera que es una declaración oficial del partido. Y con motivo del presidente incluso recordé que usted comparó a republicanos con el Partido Comunista a propósito del sistema electoral interno. Entonces, ¿en qué está el Partido Republicano o en qué está usted y el Partido Republicano? Bueno, primero, gracias por la invitación. voy a aprovechar de agradecerte. No, mira, a ver, vamos por parte. Nosotros tenemos una bancada de senadores en conjunto con Carmen Gloria Aravena. Somos 2 senadores republicanos. Para ir respondiendo, son varias preguntas las que hiciste. Y consideramos que en el caso de 40 horas, si bien el proyecto inicial que había presentado Camila Vallejo no nos gustaba, dado que se había considerado cierta flexibilidad laboral que permitía mayor productividad, entre otras cosas porque las personas pueden conversar con su empleador qué horas trabajar, cuándo trabajar, una flexibilidad mayor, significaba que podía ser un buen proyecto y por eso los senadores republicanos, ambos, votamos a favor de ese proyecto. En el caso de la ley Naim Retamal, me parece que no está bien dicho lo que dijiste porque habían 14 cambios, de los cuales en 13 estuvimos de acuerdo. Y en uno que era muy importante, lo de la legítima, o sea, en la defensa racional versus la defensa proporcional, que era el gran cambio que le permite a Carabineros defenderse de manera racional y no solamente proporcional, que no es lo mismo. Si bien los diputados votaron en contra, lo hicieron tratando de darle mayores facilidades a Carabineros, cosa que a mí me hubiese gustado. O sea, estábamos exactamente en la misma línea. Respecto a la declaración de, no sé, bueno, vamos a ver cuánto te puedo responder, pero Pero más que el caso puntual, lo que quiero preguntarle, senador, es si usted se siente o no hoy día parte de el sentido común de republicano. No, 100%, me siento 100%. Yo te voy a decir algo, Jorge. Pirincho, no sé. Como usted quiera. Yo no creo que haya muchos republicanos, me refiero a militantes, los de siempre, digamos, los de la estructura, qué sé yo, que si tuviesen que votar hoy día la propuesta de la comisión de expertos, votarían a favor. Yo no he conocido a ninguno. Por lo tanto, lo que nosotros dijimos fue algo que está absolutamente en el sentido común. Ahora, distinto es que nosotros digamos, esto es un buen insumo de gente seria que hizo un trabajo serio, más allá que te pueda gustar hasta cierto nivel, y que tiene que ahora incorporarse la visión de la nueva realidad política que la gente votó a través de los consejeros. Y si eso se mejora, evidentemente, ojalá, lo mejor para Chile, creo yo, es terminar y que se apruebe con amplia mayoría una nueva constitución. Y en conjunto, y trabajando en conjunto, de manera aliada y mancomunada en el Consejo, con Chile Vamos. Senador. La diferencia, para terminar,
Y fíjate lo que dijo el presidente del partido, también dijo, efectivamente, entre lo que tenemos hoy día y lo que propone la comisión de expertos, como está hoy día, me quedo con lo que tenemos hoy día. Así que yo creo que en eso hay un sentido común que está bastante expandido. Senador, a propósito de eso, la nueva realidad política. Sí. Las constituciones son para que perduren muchas realidades políticas. Y por lo tanto, ¿qué significa esto de ponerle la nueva realidad política, que es este momento, que es tan distinto al de hace 2 años? ¿Qué es esto de la nueva realidad política en vez de buscar un acuerdo que sea general para todas las realidades políticas que puedan existir? Bueno, es una excelente pregunta, porque efectivamente del Consejo anterior a este Consejo cambió completamente, ¿no es cierto? Las mayorías, incluso de 2/3 para allá, ahora 2/3 para acá. Pero déjame darte un par de ejemplos. ¿A alguien le cabe alguna duda de que los chilenos no quieren que dentro del texto haya una provisión que defienda la propiedad de los ahorros previsionales? Ese fue el tema número 1 que nosotros utilizamos dentro de la campaña del rechazo cuando yo era presidente del Partido Republicano. ¿Por qué no está? O la posibilidad de elección en salud. ¿A alguien le cabe alguna duda que los chilenos quieren poder elegir más allá de cuál finalmente? O sea, hay una realidad política que te exige esta cosa. ¿O a alguien le cabe alguna duda que en la nueva Constitución debiesen haber mayores provisiones en seguridad? A eso me refiero con nueva realidad política, porque el acuerdo de los expertos deja fuera materias que nos parece que han sido ampliamente refrendadas en el público y que debiesen estar dentro. Senador, ¿y qué pasa en aquellos aspectos que son ya no tan claros que sean mayoritarios, como el tema de la seguridad, pero que sí son muy identitarios para esta nueva realidad política, digamos, para la gran mayoría de los consejeros que son republicanos? Me refiero a los temas valóricos, los temas de aborto, los temas, en fin, todos los temas, entre comillas, valóricos. ¿Qué pasa con eso? Pero mira, fíjate las declaraciones que hizo Luis Silva, una de las primeras declaraciones que hizo, de hecho lo hizo en Chilevisión, dice, el aborto en sí me parece que debiese ser una materia de política pública, por lo tanto de la ley. Al igual que Luis Silva, yo estoy totalmente en contra del aborto. Pero entiendo que si se pone eso, como lo pusieron en la convención fracasada pasada, nos pasaríamos 6 meses discutiendo eso. Entonces, a mí me parece que lo que habría que hacer para este caso particular es dejar lo que está en la actual Constitución, que es la defensa de la vida y también la defensa de la vida que está por nacer, pero no de manera redactada que implique que no puede haber una, por ejemplo, ley de aborto en 3 causales como existe. Eso ya es una cesión muy grande, Francisco. La convicción que tiene el Partido Republicano contraria al aborto es una convicción profunda. Y el hecho que te digan que no se va a aprovechar la mayoría para ponerlo y desterrar la idea del aborto, ya hay una concesión. Una última pregunta, pero ¿cuánto hay de estrategia política también en esto? Porque en el mundo republicano todos te comentan de que el gran factor que le afectó a José Antonio Kast para ganar la elección fue los temas que están relacionados con la mujer, el cierre del Ministerio de la Mujer, que inicialmente estaba para el primer periodo, o sea, para la primera vuelta, etcétera. ¿Cuánto hay de pragmatismo político también en esto de republicano para decir, acá hay temas que son muy propios nuestros, pero que mejor no los queremos tocar? Bueno, lo que pasa es que el Partido Republicano pasó de ser de un stand de hot dog hace 2 años atrás al partido más grande de Chile, y más grande por lejos, por lo menos a juicio de los votantes de la última elección. Y por lo tanto la condición cambia. Y ahora que uno tiene posibilidad de participar, lo que corresponde es participar dentro de las reglas, o sea, respetando los 12 bordes, a pesar de que yo voté y votamos todos en contra de los bordes en la reforma constitucional, cuando pudimos, incluso hicimos indicaciones que nos rechazaron todas las indicaciones, todas las propuestas republicanas, todas, sin excepción. Además, yo pedí el tiempo para defenderlas una a una por separado. Todas fueron rechazadas. Eso no obsta a que como republicanos creamos en la ley y en el Estado de Derecho, y si la Constitución lo manda, tiene que respetarse. Sí, pero no me respondió la pregunta de cuánto hay estratégico. Estratégico es porque efectivamente, si el Partido Republicano tiene un rol de liderazgo, lo que debiésemos tratar es de llegar a acuerdos los más amplios posibles, sin renunciar a defender nuestras ideas, pero llevar esto a buen puerto. Eso es lo que tú has escuchado probablemente de todas las personas del Partido Republicano y de los consejeros. Pero bueno, o sea, usted dice que no hay nada de ningún interés de no alienarse votos de sectores femeninos. O sea, que no hay táctica en el no querer meterse en los temas llamados valóricos. Yo creo que las mujeres con este gobierno están
peor. No, pero si no, eso es lo que estoy preguntando. Le estoy preguntando si el hecho de no querer meterse en el tema del aborto en la discusión constitucional es solo porque creen que se entramparía la discusión, o es también, como le señalaba Francisco, a lo mejor porque ustedes saben que hubo votos de las mujeres que no fueron para José Antonio Kast y que meterse en esa discusión les podría volver a perjudicar electoralmente. ¿Hay algo de eso, no? No lo sé, habría que preguntarle a cada uno, pero yo creo que no. Yo creo que hay una decisión consciente de decir, si nos metemos en este tema en particular, es como ir a decirle a la gente que queremos que fracase. No, se quiere que resulte bien, pero sin dejar de defender lo que pensamos. Y antes de preguntarle por una frase que acaba de decir, ¿por qué no aplicar lo mismo entonces a materias como salud o como otras? Porque lo que hicieron los consejeros básicamente es dejar lo que se llama una constitución habilitante, es decir, que cabe tanto el proyecto que usted piensa en salud como el que piensa, no sé, la gente que respalda al presidente de la República, Gabriel Boric, y que esa discusión se dé en el Parlamento. ¿No es razonable también hacer eso y que en la Constitución quepa cualquier tipo de programa de gobierno? Pero yo me pregunto, ¿por qué no va a ser habilitante dejar el derecho a elegir? La libertad, Mónica, es habilitante. Lo que no es habilitante es cuando tú cierras algo para que sea dominio del Estado y no se pueda elegir. No, pues como lo dejaron los expertos, no está cerrado. No, por eso, y nosotros creemos que... No está cerrado nada. No, es que la libertad es habilitante, Mónica. Si tú puedes elegir... Pero como caben todos los proyectos, ¿cuál es el problema de eso? ¿Por qué no lo discute en el Parlamento? Porque nosotros queremos sobre que haya la posibilidad de libertad, Mónica. Nosotros, los republicanos, defendemos 3 principios básicos fundamentales. La libertad, el Estado de Derecho y la familia. Y la libertad nosotros la vamos, por supuesto, a proponer. La familia de hombre y mujer. Eso es lo que aparece en su pero principio. No va a estar probablemente, yo creo, yo no creo que los consejeros vayan a hacer alguna provisión respecto al matrimonio dentro de la Constitución. Pero sí a la posibilidad de elegir cualquier sistema y también a la posibilidad, perdona, yo sé que esto es importante porque acá hay la libertad de los padres de elegir el proyecto educativo para sus hijos tiene que estar consagrada y tiene que potenciarse. Ya, pero especialmente antes que avance, con lo que hemos visto una duda, última. porque una frase que yo le dije que me gustaría que la explicara. Usted dijo, las mujeres en este gobierno están peor. ¿Por qué estamos peor las mujeres? Bueno, vamos viendo, y a mí me gustaría saber, ¿qué este gobierno que se dice feminista, en qué están mejor las mujeres? Yo veo que tienen una participación laboral levemente más baja, que no se ha ido cerrando la brecha salarial. Bajo en la pandemia. Está bien, pero este es un gobierno feminista. ¿Las mujeres pueden caminar más tranquilas en la calle o menos tranquilas? O sea, díganme en qué ha mejorado. Puede que hayan algunos indicadores. El tema, por ejemplo, digo yo, el tema respecto de que haya paridad en el Consejo Constituyente, que es algo que a usted no le gusta, ¿no es mejor? No sé, pues, tal vez podría ser una cosa mejor. O, por ejemplo, el registro de pago de pensiones. El tema de las pensiones y lo que se logra aquello. Habría que ir a ver si es que efectivamente hoy día hay mayor pago de pensiones. Y puede que sí sea, quizás sea un logro, está bien. Hemos ido avanzando en conjunto en muchas legislaciones que son para la mujer. Pero cuando uno va a ver los indicadores, yo no veo en qué está Chile mejor. ¿Estamos mejor en empleo? No. ¿Estamos mejor en seguridad? No. ¿Estamos mejor en inmigración? No. ¿En qué? O sea, producto de la gestión del presidente Boric, ¿en qué estamos mejor? Yo le pregunto a usted que me está viendo, ¿en qué estamos mejor? Y esa es algo que no tiene respuesta positiva, es absolutamente negativa. Y de eso tiene que hacerse cargo. Hoy día, la gestión de salud, me van a perdonar, pero lo que pasó con la chiquitita Mía, de que habiendo al parecer una cama ahí disponible a 100 kilómetros de distancia en la clínica Las Condes, teniendo alerta sanitaria y ley de cheque en garantía, que no hayan sido capaces de llamar a la clínica Las Condes para que le dé la cama y quizás, no lo sé, quizás tener una posibilidad mayor de salvarse, demuestra una falta de gestión total y absolutamente, en este caso, inaceptable. Senador, le quiero hacer una pregunta así. Dale nomás. Súper derecha. Si hiciéramos una encuesta dentro del Partido Republicano y le hiciéramos solamente a todos una pregunta, ¿cuál cree usted que podría ser la respuesta solamente con no y sí? La pregunta sería, ¿quieren efectivamente cambiar la Constitución del 80 reformada por la concertación, la que actualmente existe? ¿Quieren realmente cambiarla en un proceso con el Consejo Constitucional? ¿Tiene que ser diferente lo que salga de ahí o prefieren que continúen con la que existía? Fernando,
La pregunta es si los republicanos quieren una mejor o peor constitución. Si la constitución que se le ofrece al pueblo de Chile, los republicanos la consideran mejor, vamos a votar a favor. Pero, para mí, si tú me estás preguntando si tiene un valor simbólico que haya sido en 1980, que le haya firmado Lagos, no. Lo que se quiere es una mejor constitución. Si la constitución es más mala, vamos a votar en contra. Si es mejor, vamos a votar a favor. Y por eso no se extrañen cuando muchos de nosotros decimos, el texto de hoy día es peor y por lo tanto votaríamos rechazo. Pero muchos de nosotros, al menos. El anteproyecto para usted, usted piensa igual que el presidente de su partido. Sí. Que lo que hay hoy día es mejor a lo que viene de los expertos. Pero los expertos puede ser mejorado. Y si es mejorado, votaremos a favor. Y si es un poco mejor, usted me está preguntando si tiene un valor simbólico. No, lo que yo quiero es una buena... Por lo menos yo. Quizás hay otra gente que piensa distinto. Yo quiero una mejor constitución. Y si lo que me proponen es mejor, voy a votar a favor. ¿Y qué haría mejor que la actual constitución un proyecto? ¿Qué cosa haría mejor que lo actual? Bueno, para empezar, en la actual constitución no hay nada de seguridad, prácticamente nada. O sea, lo mínimo es crear la Defensoría de las Víctimas. En la actual Constitución también se puede reforzar cosas medioambientales que no están dentro del eje que nosotros siempre hemos propuesto, pero sí tenemos propuestas medioambientales. También se puede mejorar temas medioambientales. ¿Cuál ejemplo? El sistema político también puede mejorarse. Yo haría una cosa completamente distinta, para serle franco. A mí no me gusta lo que está quedando en el comité, esto de las órdenes de partido, esto de que el partido Era puede... que le gustar las órdenes de partido. Pero no sé, en realidad. No creo. Pero espérate, yo creo que tenemos que... La fragmentación ¿Pero cómo sería el actual, sistema político que tú estás pensando? Lo que propuso Ideas Republicanas es un sistema mayoritario. Esto obliga a los sectores a ponerse de acuerdo con primarias obligatorias y que se elija uno por distrito. Hacemos, por ejemplo, 120 distritos y tiene que haber una elección de una persona y la izquierda y la derecha para definir su candidato tienen que hacer primarias para las facciones internas dentro de los sectores. Con eso te ahorras todo este problema de fragmentación política porque una vez que llegas al Congreso vas a tener facciones internas, siempre es así, si no somos regimientos los partidos políticos, pero vas a tener dos grandes grupos que van a permitir gobernar. Y con eso te ahorras toda esta cuestión, toda esta faramalla de que el 5%, el 4%, que era el orden de partido, que podía echarlo, que no podía echarlo. Pero esa es la propuesta de Ideas Republicanas. Los sistemas uninominales no llevan a dos partidos necesariamente, el sistema inglés es una prueba de ello. Pero está bien, podrían haber tres efectivamente, sí, pero acá nosotros tenemos 22. Efectivamente está el liberal, qué sé yo, pero muchos sistemas... Perdón, lo sé que en Chile sí llevaría, hay suficiente similitud demográfica en Chile, creo yo, que llevaría a dos partidos, pero quizás podría llegar a tres, está bien, pero no 22 como que tenemos hoy día. Pero bueno, eso es una propuesta específica, pero nadie quiere propuestas dentro. Me dicen que está la Defensoría de las Víctimas, por si acaso, en el proyecto. En el anteproyecto de ahora. En el anteproyecto dijo que no está. Lo que pasa es, senador, en la actual Constitución no está. Por eso. Yo dije, estaba hablando de la Constitución, pero bueno, no importa, ya lo dejamos aclarado. Está bien. lo que ocurre, senador, que yo creo que usted está soslayando dos cosas que parecen estar sobre la mesa con una importancia bien relevante, especialmente para lo que uno escucha de Kast y otros dirigentes. Sí. Usted decía recién que pasaron de un boliche de hot dog a ser el partido más grande de Chile. Y sin embargo, yo creo... Con todo cariño a los boliches de hot dog. Con todo cariño a los boliches de hot dog. Y sin embargo, yo creo que a ustedes no se les escapa que parte importante de ese crecimiento también tiene que ver con un voto de protesta. No era necesariamente un voto a favor de la idea republicana, era un voto respecto del gobierno, era un voto respecto del momento del país, era un voto respecto de personas que concurren obligadamente a votar cuando muchas de ellas estaban fuera. Y claro, pasar de la protesta a la propuesta, o para ponerlo en términos bíblicos, nunca mejor dicho en este caso, pasar de la denuncia al anuncio es una cuestión compleja. Sí. Buena parte de estas sesiones que ustedes están haciendo tienen puesta la perspectiva de lo que viene por delante. Es decir, ya tienen que dar gobernabilidad a un proceso en el cual no creían, sí, respecto al cual votaron en contra, que es una cosa muy impresionante. Hicieron campaña en contra y aún así tuvieron la primera mayoría. Y después vienen las elecciones municipales y yo creo que más de alguno, yo creo que uno muy específicamente, ya tiene más o menos puesta o cree tener puesta la banda presidencial para las elecciones de 3 años más y por lo tanto ya no pueden ser un partido de trinchera. Entonces,
todas estas consideraciones que pueden ser teóricamente muy relevantes empiezan a chocar con los objetivos políticos que yo me imagino tiene el Partido Republicano de cara a lo que viene por delante. Es que yo creo, Jorge, que tú tienes una concepción errónea de lo que es el Partido Republicano. El Partido Republicano, cuando tú haces una... El Partido Republicano tiene vocación de poder, para empezar a hablar. No tiene vocación de trinchera, tiene vocación de poder, buenamente como partido político. Pero no solamente eso. El Partido Republicano, a mi juicio, es una buena combinación de todas las derechas que nos permiten generar mayorías sociales, y espero que sea de más del 50%. Desde la derecha conservadora, que cree en las tradiciones, la derecha que defiende a nuestra nación, nuestra bandera, lo que somos, la patria, la derecha que cree en el desarrollo, se la juega por las pymes, cree en el valor del esfuerzo, la derecha, en general las derechas, la derecha republicana, de orden, de respeto a la ley. Esa amalgama de todas las derechas están dentro del Partido Republicano y están bien representadas dentro del Partido Republicano, a mi juicio. Algunas con más, con menos, pero no, esta visión de que el Partido Republicano es un partido trinchera es una visión, yo creo que es más como la mochila que nos querían cargar cuando éramos pequeñitos, que era más fácil cargarnos la mochila. Pero eso no es así. ¿Por qué entonces ha sido tan complejo, tan difícil generar relaciones con toda esa otra vasta gama de derechas que tú acabas de describir a la hora de incluso, por ejemplo, cuando uno les pregunta a dirigentes de los otros partidos, sí, muchos de ellos ponen una referencia sencilla, sí, pero aquí no. ¿Qué es lo que habiendo todas esas derechas como tú lo acabas de describir, qué es lo que hace posible que hoy día todavía no pueda nadie proponer algo en conjunto? Pero Fernando, el contacto que tiene que tener un partido político no solamente es con las dirigencias de otros partidos. No, está bien. El contacto que tiene que tener, además, es con las bases. Sí. Y yo creo que una persona que se considera a sí misma conservadora, como un porcentaje importante de Chile, un porcentaje que se considera patriota, que se considera liberal libertario, si tú quieres, que pone el énfasis en el progreso, en el crecimiento, que a Chile lo que más le falta es crecimiento, entre otras cosas, pero crecimiento muy importante. Todas esas derechas, uno se contacta con ellas a través de las propuestas que va haciendo y las ideas que va defendiendo. Y lo que ha ocurrido es que el Partido Republicano le ha ido bien. Sí. Y le ha ido bien defendiendo con tranquilidad y con el carisma que te da la tranquilidad de estar seguro que estás defendiendo lo que tú crees. Pero, senador, está soslayando algo que a mí me parece que es bien importante. Es decir, ok, yo le concedo que la posición de trinchera tenía que ver más bien con un resultado electoral anterior y que ustedes tenían una vocación de poder, pero yo creo que nadie puede desconocer que una cierta coyuntura muy vinculada a los temas de seguridad e inmigración, donde ustedes efectivamente han tenido un discurso durísimo, pero coherente y consistente, fue lo que les llevó a esta explosión electoral. Es decir, no hay una adhesión mayoritaria, me parece a mí, se lo digo con todo respeto, a todos los principios que usted nos está poniendo sobre la mesa. Hay una coyuntura específica que el Partido Republicano tendrá que aprovechar, pero tiene que ver con una situación muy especial. Pero te quiero decir algo. Efectivamente hay una situación especial. Pero yo sí creo que habiendo dos elecciones seguidas, lo que ha habido de nuestro sector, 62%, es un triunfo, no la guerra, si tú dices, una batalla, si tú quieres, como lo puso el presidente Boric, pero es un triunfo cultural. Hasta hace 2 años atrás no se podía hablar de que uno quería rebajar impuestos o que quería asegurarse que hay una modernización en el Estado. Hoy día nosotros hemos ido, hasta hace 2 años atrás, hablar bien de carabineros era difícil. Pero, senador, ese triunfo cultural era lo mismo que decían los antiguos convencionales. Era lo mismo, que aquí ya se había acabado el neoliberalismo. Exactamente, y duró 2 años. A lo mejor esto dura igual o menos. Sí, pero... Y acá de meter en el 62% dice nuestro sector. No, pero... No, yo lo sé, pero lo que te quiero decir es que esto no es una elección, son 2 elecciones y 2 elecciones que fueron elecciones de ideas, no de personas. Aquí no está el que me cayó bien, el que era pucha, era como una mamá para mí, era como un papá para mí. No, esa cuestión no está. Son elecciones que son de ideas. Entonces, efectivamente, yo creo que Chile ha ido cambiando de muchas maneras, pero claramente lo que tenemos acá es un triunfo que no solamente un péndulo porque me cayó bien a alguien, no. Acá hay ideas que nosotros hemos puesto, que hemos dicho hasta el cansancio. Y en ese sentido, ideas, ¿esas ideas no las puede representar igual de bien que ustedes, Chile Vamos? Sí, las puede representar, pero Chile Vamos creo yo que no se atrevió a defender como uno que
quisiera las ideas, nosotros vimos que en Chile se quemaron, ¿cuánto fue? El 20% de todos los supermercados de Chile, entre quemados y saqueados. ¿Usted cree que no fueron suficientemente firmes el gobierno de la época no fue suficientemente claro en la defensa, en este caso, del Estado de Derecho y la seguridad? ¿Y ustedes se imaginan, ustedes se imaginan en un gobierno con Chile Vamos juntos gobernando? Absolutamente, absolutamente. Ustedes tienen más o menos claro que solo es muy difícil voy a responder por mí para... Absolutamente. ¿Usted se lo imagina? ¿Y su partido cree que se lo imagina también? Porque ya que acaba de hacer la distinción... Pregúntele al partido. Obviamente, Chile Vamos y el Partido Republicano son proyectos distintos. Eso está claro. ¿Ya? Pero lo que se ha logrado en conjunto a través de la elección del 4 de septiembre y el 7 de mayo es que se han logrado mayorías y se han hecho bien las cosas. O sea, ¿usted cree que para gobernar republicanos necesita Chile Vamos? O sea, de todas maneras. Ya. ¿Y a quién representa usted de nuevo en eso? Porque usted de inmediato me dice, pero pregúntele al partido. No, porque usted es parte de este movimiento, déjeme buscarlo, un militante, un voto. Así es. Ya. UMV. Un militante, un voto. Fue la primera pregunta que le hicimos. Claro, entonces volvemos a lo mismo, y la pregunta es, ¿hay disidencia en el Partido Republicano? No. ¿Usted vendría a ser como la disidencia? No, porque la disidencia es una palabra que pone usted. Lo que nosotros... No, yo es una pregunta, se llama pregunta. No, está bien, pero la puso usted la palabra. Lo que hay es una forma distinta o reformas que se piden al funcionamiento interno. Le voy a dar un ejemplo. Si nosotros creemos que en la sociedad tiene que elegirse el presidente con una persona, un voto, nosotros creemos en UMUV que el presidente del partido republicano tiene que ser electo con un voto. Si creemos que tienen que haber listas abiertas para que tú puedas elegir por la persona para el Consejo General, que es como el Senado, nosotros creemos que tiene que ser la lista abierta. ¿Quién está en UMUV? Yo primera vez que escucho esta sigla. Da lo mismo. Pero usted habla de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? UMUV es un movimiento que presentó militante. Tiene una orgánica dentro del partido. No, pero déjame terminar. ¿Ya? Si usted cree que tiene que haber en la sociedad independencia del Poder Judicial, nos parece que el Tribunal Supremo del partido no puede ser electo en lista cerrada con mayoría simple como lo es hoy día. ¿Falta más democracia interna en el Partido Republicano? Se lo pregunto directamente. Bueno, ese es el postulado de UMUV, pero eso no quiere decir... Perdón, ¿ese es un sí? Ese es el postulado principal de UMUV, un militante, un voto, por supuesto. O sea, ¿ustedes creen que falta más democracia interna? Nos gustaría ciertos cambios que son los que le estoy diciendo, que implican en el sentido de decir, nosotros, por lo menos, los cambios que yo quiero en la sociedad o la forma que yo quiero o yo favorezco dentro de la sociedad debiesen también estar dentro del partido. Y eso porque cuesta que nos responda. No hablamos tanto de la interna del partido. Pero es que es importante, pues usted mismo está diciendo que pasaron de un puesto completo a, no sé, pues al partido más grande de Chile. Por eso esperamos que esos cambios se puedan avanzar. Por eso, y esos cambios que usted quiere para Chile, me imagino que son para mejorar la democracia. Entonces, ¿usted quiere mejorar la democracia interna en el Partido Republicano? ¿Senador? Sí. Perdón. No, yo te quería hacer una pregunta que me ha estado dando vuelta mientras te escucho ahí. Hoy día tienen la presidencia del Consejo Constitucional. Sí. Yo lo voy a decir en el minuto de confianza a propósito de eso, pero si es que ganara el rechazo, de nuevo, ¿se sentirían, tal cual como le están imputando hoy día a la anterior presidenta de la Convención Constitucional, de que fue un fracaso de su gestión porque está constituido el Consejo Constitucional para crear una nueva Constitución, no para crear lo mismo? Por lo tanto, si eso fracasara con el mandato de los republicanos y teniendo mayoría, ¿se sentirían ustedes como fracasados también? Mira, habría que verlo. Lo que sí te puedo decir, Fernando, que a diferencia de la convención anterior, en el diagnóstico republicano los problemas de Chile no se solucionan con una nueva constitución. Y por lo tanto, obviamente que no es lo mismo cuando uno tiene un mandato para hacer algo, cuando su diagnóstico es de que los males de Chile se mejoran con una constitución, a cuando un partido dice, no, esto no es así, votamos en contra, pero participamos del juego democrático. Son cosas distintas. Ahora, si usted me pregunta a mí, y creo que a todos los consejeros, lo mejor para Chile es cerrar el capítulo constitucional. Ya, pero con una nueva constitución. La pregunta más específica... Que sea mejor que lo que hay hoy día. Pero la pregunta más específica es otra, es decir, es muy raro, senador, que teniendo la primera mayoría,
teniendo la presidencia, teniendo el deber y la responsabilidad de garantizar el proceso, que ustedes no tomen como un fracaso el hecho de que ganara, por ejemplo, el rechazo. Veremos, porque, Jorge, el Partido Republicano tiene la posibilidad de vetar adiciones a lo que propuso la Comisión de Expertos. El Partido Republicano no tiene la posibilidad de agregar cosas como partido, porque requiere de 3/5. Entonces, cuando yo le digo que no me gusta lo que... O sea, no es que no me guste, es un trabajo serio, que lo respeto, pero que yo votaría en contra del trabajo de la Comisión de Expertos, ¿no es cierto? Pero resulta que yo no tengo la mayoría para agregar nada, necesito de otros. Veremos qué pasa en el proceso. Lo único que le puedo decir, Jorge, es que el diagnóstico nuestro, los males de Chile, no están dentro de la Constitución. Perdón, la catástrofe que tenemos hoy día con el tema del virus sincicial no tiene nada que ver con la Constitución. El hecho de que el subsecretario Arauz, que debiese irse el subsecretario Arauz, no haya sido capaz, o el Ministerio, de entender que hay una ley de urgencia, una ley de cheque en garantía, una alerta sanitaria que le permitía tener camas del sector privado, eso no tiene nada que ver con Constitución y son cosas que le afectan a los chilenos, la inmigración, la seguridad, etcétera. Entonces, es distinto. Senador, nos queda muy poco tiempo y quiero preguntarle una cosa, dado que estamos próximos a los 50 años del golpe. ¿Cuánto pinochetismo hay en republicanos y en la derecha chilena? Mira, lo que hay, Francisco, es ojalá poder mirar al futuro. Y te lo digo bien en serio, yo he dado todas mis definiciones y las mantengo. Sí, pero no le digo a usted, le digo de su sector que lo conoce bien, porque lleva mucho tiempo en política. Sí, hay mucha gente, quizás hay gente que opina lo que opiné yo, otros que opinan lo que opinó Luis Silva. Tú has escuchado que José Antonio Kast no se define como pinochetista tampoco. Más allá de cuánto hay o no, lo que sí te digo es que nuestra... No, se lo he dicho 20 veces. No sé cuál es esa definición, pero él ha presentado muchas veces su admiración por Pinochet. No sé si eso no es pinochetismo o no, pero es lo más cercano que uno podría... Francisco, una cosa es defender las políticas sociales que se implementaron, y esas yo las defiendo con toda claridad. La capitalización individual ha sido muy buena para Chile. Los colegios particulares sancionados, las reformas educacionales que se hicieron, muy importante. Y lo que hay en el Partido Republicano es un interés de mirar al futuro. Y si tú escuchas todas las entrevistas que hemos tenido ahora último, partiendo por Luis Silva, pero también por la nueva presidenta del Consejo, lo que te han dicho es, ¿sabe qué? Nosotros queremos mirar al futuro. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero a ver, José Antonio Kast, ¿estaría con usted que nos dijo que Pinochet... Usted se lo pregunta a José Antonio. Ya, pero déjeme usted algo conversará con él. José Antonio Kast, ¿estará con usted que dijo que Pinochet era un dictador, o estará con Silva, que dice que fue un estadista? Sí, pero mire, usted si quiere preguntarle eso a José Antonio, se lo preguntará. Ya, se lo pregunto de otra forma entonces. La mayoría en ninguna forma que me lo pregunte se lo voy a responder. No, se lo voy a sacarlo a José Antonio. Le voy a sacarlo a José Antonio Kast. Le pregunto otra cosa entonces, para que va en la línea de lo que decía Francisco. La mayoría del Partido Republicano, ¿le encontrará la razón a usted, que dijo que Pinochet fue un dictador, o a Silva, que lo admira como estadista? No lo sé. ¿Hay un termómetro importante entonces para saber cuánta admiración hay a Pinochet en republicanos? Porque los republicanos de verdad queremos mirar al futuro. El futuro se construye desde la historia y la memoria. Y está bien, pero queremos mirar al futuro. Entonces, todo ese tipo de definiciones y quedarse pegados a esas discusiones, cosas que ya hemos respondido. Desde ese punto de vista, tú miras esta efeméride que se va a cumplir de 50 años, ¿lo miras como qué? ¿Como una tragedia? ¿O lo miras como un acto libertario? Es que, mira, Fernando, yo de verdad, yo he dado todas mis definiciones. He dicho exactamente lo que pienso de Allende. He dicho exactamente lo que pienso de la acción del 11 de septiembre. He dicho exactamente lo que pienso de la violación de derechos humanos y las políticas sociales. Esas definiciones ya las he dado y están bien. Y hasta ahí quedé. Así que se tienen que remitir a las declaraciones que he hecho. No, yo mantengo todas mis declaraciones. Lo puede mantener igual aunque les haya molestado a alguien. Pero yo las mantengo, pero con claridad. Yo creo que tenemos que empezar a mirar en el futuro, y ese futuro espero que sea un futuro republicano en libertad y con respeto al Estado de Derecho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.
Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las 8:20 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y ya estamos con nuestro segundo invitado, senador Juan Luis Castro, presidente además de la Comisión de Salud, que ha estado pero muy en las noticias por la tragedia de estos últimos días. Bueno,
La pregunta tiene dos partes. La primera, hoy día la ministra de Salud, Jimena Aguilera, reconoce en Mesa Central, en Canal 13, que no llamaron a Clínica Las Condes para preguntar si había una cama para Mía, la lactante de 2 meses que falleció en San Antonio, que no lo hicieron. Y la pregunta entonces es, primero, ese hecho. Buenas noches, en primer lugar a todos ustedes. Buenas noches. Yo creo que ese hecho es grave, es muy grave, por sentido común, por alerta sanitaria, pese a que hay un fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe la compra de servicios, pero lo que manda aquí es la vida de un paciente, en este caso una menor, que estaba grave, que estaba agónica, y por lo tanto me parece que ese hecho no es admisible. Porque no había impedimento legal además, está la ley de urgencia, está la alerta sanitaria y está la posibilidad también de que con carta de respaldo desde un hospital público se vaya directo y se compre el servicio en la Clínica Las Condes. De hecho, ayer llegó una guagua desde el Hospital Regional de Rancagua, hospital público, a la Clínica Las Condes. O sea, no había impedimento legal además. No, por eso creo que lo que se ha revelado es algo extremadamente delicado, porque le da un giro también a los acontecimientos y claramente no se golpearon todas las puertas que había que golpear, que era una definición básica cuando se trata de un estado de brote epidémico, que es el momento que estamos viviendo en este instante. Segunda parte de la pregunta. El jueves, el subsecretario de Redes Asistenciales, el subsecretario Arauz, nos dijo en CNN Prime que estaban, por alerta sanitaria, por ley de urgencias, derivando pacientes a la Clínica Las Condes. Cosa que hoy día, con las palabras de la ministra, queda claro que no era así. Yo sé que han habido bastantes contradicciones en estos días y en ese plano yo quiero hacer una precisión. La ley de urgencia tiene que ver con el ingreso desde la calle de personas que estando atropelladas, por ejemplo, alguien al lado de la Clínica Las Condes, siendo FONASA, entra ahí y se le debe brindar la atención. Y eso está salvaguardado del fin del convenio, del trato, del fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, han habido contradicciones en las versiones. Eso es un hecho y por lo mismo yo creo que esto tiene que ser aclarado, meridianamente por ellos. Mañana están convocados tanto el subsecretario y la ministra de la Comisión de Salud a poder explicar toda esta situación que ha sido confusa, sinceramente, y que tiene que tener meridiana certeza. Más allá de la ley de urgencia, él nos dijo que por la alerta sanitaria y por ley de urgencia, lo que nos dijo es que se estaban derivando pacientes, y eso no estaba siendo así. No hay ningún paciente pediátrico crítico, hasta la fecha que conversamos con el subsecretario Arauz, no hay ninguno que haya sido derivado a la Clínica Las Condes habiendo camas en intensivos, tal como se le preguntó en CNN Prime. Entonces, lo que nos dijo el subsecretario no era verdad. La pregunta es, ¿qué le parece? Que no nos haya dicho efectivamente lo que estaban, o sea, que nos haya dicho que estaban haciendo y que se había hecho algo que no se había hecho. Claro, yo creo que hay un error grave. Yo no parto de la base de presumir que estaba mintiendo, pero me parece que aquí han habido más equivocaciones de las que todos hemos presumido y una de ellas es esa, es la certeza de clarificar bien las cosas respecto a las derivaciones. ¿Cree usted, como han pedido otros, incluso desde el propio oficialismo, que debe dar un paso al costado el subsecretario Arauz? Yo no soy nunca partidario de que sean calientes este tipo de juicios. O sea, yo creo que hoy día tenemos que resolver este problema agudo que hay de disponibilidad de camas, de que el dilema de la última cama no sea el factor en este minuto en Chile. Yo sé que hay muchas voces de partidos diversos que están pidiendo cabeza. Yo creo, y por eso es que mañana tenemos una sesión en la Comisión Especial. Vamos a tener además una investigación que la propia ministra ha dicho que viene. Yo no soy partidario en general, y sigo en esto incluso al exministro Mañalich, que viene de otro gobierno que también ha concordado con esto, de que no es conveniente en caliente hacer sacrificios políticos de determinadas personas antes de hacer una investigación profunda. Yo le concedo que tomar una decisión en caliente puede ser una mala consejera, pero usted es médico, fue diputado muchos años, hoy día es senador de la República. En términos generales, además, parte del oficialismo, ¿cuál es su opinión en términos más generales de la gestión de las actuales autoridades de salud de este gobierno? Mire, yo tengo una opinión en general del equipo que dirige la ministra de Salud como un equipo profesional que intenta hacer lo mejor posible en todos los temas complejos que están abordando, incluido vamos a hablar seguramente de ISAPRE. Ahora, yo creo que en esta campaña de invierno la magnitud y el adelantamiento que tuvo el ciclo del brote epidémico
no tuvo toda la cuantificación suficiente para lo que estamos observando hoy día. No quiero decir que no se ha hecho nada, hay gente que se me ha dicho, no, sí, todos sabemos que han habido desde enero distintos procesos, pero creo que la magnitud de este brote, que es 10 veces por sobre lo que se esperaba, la cuantía en adelantarse también a la semana, creo que sorprendió. Y creo que eso es un hecho muy poco habitual, pero que sorprendió. Y por lo tanto, claro, hubo alguna forma de quedarse corto en esta fase, yo diría, de las últimas 2 semanas, cuando eso se llama falta de previsión. Sí, yo creo que no se cuantificó todo lo que se venía reportando en el hemisferio norte, que eran magnitudes importantes. Se decretó la alerta sanitaria, sí, en marzo, para todos los virus, no solamente el COVID, y por lo tanto en eso se actuó correctamente. Ahora, ¿cuánto acompañamiento hubo después en el monitoreo directo de los hospitales? Me parece que es un factor, y por eso creo también que es correcto tener una persona, como ahora hay, que es la doctora Carolina Méndez, intensivista pediátrico, que va a recorrer todos los hospitales y clínicas para detectar dónde hay posibilidad de ampliación de camas. Entiendo que se han ampliado hasta 1.100 y tantas camas, y eso es significativo, pero el actual oficialismo, cuando fue oposición, fue implacable. Con el gobierno de Piñera hablaban de los infelices, la ex ministra Siche, del gobierno criminal. O sea, escuchamos las peores cosas. Escuchamos al actual presidente cuando era diputado diciendo que ellos lo harían mucho mejor. ¿Usted cree que hasta ahora a la altura, siguiendo un poco la pregunta de Jorge, hasta ahora a la altura el gobierno, sobre todo con su historia respecto a lo que fue una crisis mucho mayor que esta en su actuación? Depende de las voces que usted aluda. Por mi parte nunca utilicé descalificativo. Yo lo saco a ustedes. Estuvo en la comisión investigadora de la gestión de la pandemia del exministro Mañalich y parte de París. Luego hubo sesiones mucho más posteriores al episodio, después de meses en que se hicieron acusaciones, incluso constitucionales, pero mi tono es de buscar grados de acuerdo razonable y hacer las críticas cuando corresponde. Efectivamente, usted tiene razón, hay gente que dijo demasiadas cosas peyorativas en su minuto, que yo creo que no son el lenguaje adecuado y que ahora, estando en el gobierno, obviamente me parece que debe haber una reflexión. Cuando la ministra Vallejo dice hoy día que no hay que sacar réditos políticos de una crisis como esta, ¿no cree que la historia está jugando muy en contra a la propia ministra Vallejo y a ese sector? Yo creo que cuando se es gobierno se toma una responsabilidad totalmente distinta a estar en las trincheras solo de la crítica. Y en ese sentido yo creo que el gobierno está en una etapa de aprendizaje, no me cabe duda. Yo apoyo al gobierno, pero me parece, un año y medio, me parece que el aprendizaje... ¿Cómo va a estar aprendiendo? No estoy diciendo que son aprendices todos, pero en este plano, en el plano de la crítica, de la autocrítica, me parece que hoy día ellos, o quienes están en el gobierno, están también asumiendo o tomando la misma medicina, por decirlo de algún modo, respecto a eso. Juan Luis, hay ciertas cosas que uno encuentra prácticamente todos los años, en todos los gobiernos en realidad, como factor a enfrentar en el ámbito de la salud. Por cierto, las camas y las relaciones entre la salud pública y la salud privada es una de esas y ha tenido una buena performance en el último tiempo, salvo por estas cosas que estamos conversando. Pero hay otra que es casi ya un marco conceptual fijo, que se llama listas de espera. El Mañalich saltó en un momento dado diciendo se acabaron las listas de espera, o sea, todo funcionó fantástico. En Piñera 1. En Piñera 1, efectivamente. Ya en Piñera 2 ya no podía decir lo mismo. Hoy día se vuelve a hablar de que estamos en una situación descalibrada en términos de las listas de espera. A ver, si es que efectivamente se llegó a lo que se dijo que se había llegado, ¿no había ni una posibilidad de armar una estructura que no volviera 5 años después a lo mismo? En la pospandemia ha sido bastante difícil, porque recordemos que se paralizó todo. En esa época no se operaba nadie, estaba todo postergado. Después vino la avalancha. Ahora partimos con 500 días, recuerdo yo en abril 2022, que fue lo que informó la ministra Yarza a la Comisión de Salud. Estamos en 300. Tiempo de espera, estamos hablando de tiempo de espera. Y la meta es 200, lo dijo el presidente de la República de aquí al final del periodo. Los volúmenes son importantes de gente, o sea, estamos hablando de 1 millón o más de personas, y eso, hoy hay un proyecto de avance en cuanto a los hospitales y esa fase en que, quiero ser bien enfático en esto, es imposible eliminar las listas de espera. Siempre va a haber tiempos de espera y personas que estén esperando pero no pueden colocar en riesgo su vida. Un cáncer no puede esperar
porque si no se complica y se muere. Yo creo que falta... Se acaba de demostrar, hay gente que se muere cuando tiene que esperar y no tiene cama. En la fase aguda de un brote epidémico, claro, lo vivimos en el dilema de la última cama, en la pandemia. Sí. Ahí las cosas fueron como fueron. Entonces, yo creo que en lista de espera, en este minuto se hace necesario un esfuerzo aún mayor, aún más decisivo, de inversión, de gestión. No puede ser que mi hospital de Rancagua tenga una productividad de pabellones de 3,3 cirugías por pabellón al día. Tiene 15 pabellones, por lo tanto, pueden operar 45 personas al día, 100 y tanto a la semana, y tiene 20.000 en espera. No se puede a esa velocidad. Y podríamos nombrar muchos otros hospitales. No puede ser que en la lógica hospitalaria tengamos un enclave, a veces, perdónenme que se lo diga, pero son colegas míos, médicos también, yo fui presidente del colegio médico, de sociedades médicas, donde a veces se reducen los horarios de la mañana, que son los funcionarios, y en la tarde, ¿dónde en la administración pública existe una persona que en la mañana es funcionario y después se saca la chaqueta y se pone otra y es vendedor de servicios? Claro. Al mismo Estado? Eso lo ha objetado la Contraloría y yo creo que es un hecho que tiene que ser radicalmente fiscalizado, evaluado y ojalá erradicado. Yo sueño, lo he planteado a las autoridades, con que haya médicos con dedicación ojalá completa, con que los pabellones funcionen 12 horas, o sea, que tengan la productividad suficiente, para que vayamos yendo al fondo. Porque si no, ¿qué sacamos con tener 2/3 de los médicos hoy día en lo privado, 1/3 en lo público? Si además el cruce entre lo público y lo privado se intenta hacer todos los días, pero si tenemos el factor productivo de la mano de obra humana del médico, que está subdividido en fragmentos de horarios. ¿Qué sacamos con hacer eso? O sea, yo creo que aquí hay que buscar un diseño diferente. Y espero que en la reforma de la salud esto sea contundente, porque me parece que no podemos seguir arrastrando estas listas de espera con la misma receta de siempre. Es que a propósito de la reforma de la salud, senador, de la falta de previsión independiente, vamos a hablar probablemente en detalle algunas cosas, ¿no hay también una falta de previsión por parte de la autoridad respecto de la crisis que se está viviendo hoy día con motivo, ya no del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, sino que un sistema que venía mostrando alertas hace un buen tiempo? Recordemos que la crisis de la ISAPRE no solamente afecta a las personas que están afiliadas, entiendo, usted me corregirá, que casi la mitad de las personas en FONASA se atiende con prestadores privados. ¿No hubo una falta de previsión independiente? ¿Cuál es nuestra posición respecto a los seguros privados? ¿Cuál es la culpa de la ISAPRE en haber previsto esta debacle con algo de mayor profesionalismo y de mayor, diría yo, atención? Yo creo que en Chile estamos muy acostumbrados al divorcio y al antagonismo, de pronto artificial o sobreideologizado, entre lo público y lo privado. Cuando hoy día tú miras que 5 millones de personas del FONASA, de los grupos B, C o D, compran bonos con una bonificación y van a ver un médico particular. Esas mismas personas, cuando les toca una operación, cuando tienen que tener una hospitalización mayor, van al hospital a la lista de espera, pero pueden hacer sus prestaciones de baja complejidad y más baratas en la clínica. Y aquí lo que importa es superar este antagonismo absurdo, a mi juicio, porque ya no es que el modelo de la provisión única del Estado esté a la vista de lo que vaya a ser la futura salud pública en Chile. Yo no la veo, sinceramente. Aquí no hay cómo pensar en eso, porque este es un mundo, el de la salud, que requiere la integración y la complementariedad público-privada. El gobierno proponía en su campaña el modelo inglés, que es básicamente público. Y mira cómo están los ingleses. Bueno, claro. Hoy día los ingleses reclaman... Pero dígaselo a su sector, porque su sector es el que planteaba esto y este gobierno fue elegido así. Por supuesto, pero y en eso me consta que pero siguen pensando en que, o sea, la propuesta de este gobierno es que todas las cotizaciones vayan a un fondo común con un plan universal con prestadores públicos y privados. Eso no ha cambiado. No ha cambiado en lo siguiente. La prestación tiene que ser pública y privada. Ya. Tiene. El aseguramiento, que es el factor más complejo, tiene que tener una nueva definición, porque yo tampoco. Imaginemos que el tema de las ISAPRES se resuelve de algún modo. Imaginemos que siguen existiendo las ISAPRES como estaban diseñadas, que no están en la lógica de seguridad social. Y por lo tanto va a ser muy difícil que haya un fondo universal, sí un plan garantizado. Ahí sí estoy de acuerdo, pero ¿usted cree que un tiene basal. poca posibilidad de avanzar un fondo común con todas las cotizaciones? Hoy día yo lo veo... no tienen los votos. Yo lo veo difícil por los votos, porque la prioridad está puesta en la reforma de las pensiones,
y otras leyes que están de por medio porque no está el dinero suficiente. Entonces, ¿está en el programa? Sí. ¿A mí me parece interesante? Sí. Yo también apoyé a Lago hace 20 años atrás cuando intentó hacer algo parecido. No se pudo por otras razones. Pero yo creo que tener reglas de seguridad social para un sistema que tenga lo público y lo privado me parece sano para un país. Me parece razonable. Pero no estoy pensando en el modelo norteamericano, estoy pensando en modelos tipo canadienses, donde existe esta virtuosa complementariedad, incluso en el aseguramiento. O sea, va a tener que haber una renuncia respecto al programa original de salud. Espero que no, pero sí va a haber una gradualidad. Porque yo veo una renuncia, decir que no va a haber un sistema en que se junten todas las platas en un fondo común. Eso es una renuncia. Hay que ver la viabilidad. Todavía no se ha discutido. Esto pero no es un tema, reconoce que es bien difícil que eso pase. Es complejo, pero no puedo yo adelantar de que el gobierno renuncie a eso o no. Yo creo que el gobierno tiene que sacar adelante hoy día el tema de la ISAPRE, sí o sí. Y tiene que sacar la lista de espera. O sea, esos son los dos factores hoy día críticos, además del brote pandémico. Senador, a propósito de temas complejos y el tema de la ISAPRE, que hemos soslayado, pero que es claramente un tema central. ¿Cuál es la salida que tiene a su juicio esto? Porque aquí hay dos cosas que están en juego. Uno, las platas que supuestamente están cobradas en exceso, que es algo que hay que discutir, digamos, ese tema, pero lo otro es la viabilidad futura que tiene el sistema privado. Y aquí usted bien sabe que acá hay deudas enormes ya actualmente entre la ISAPRE y las clínicas, y entre las clínicas y los médicos, que esa es otra cosa, porque las clínicas dicen, oye, a mí no me ha pagado la ISAPRE, así que yo no te pago a ti. Entonces acá estamos al borde de la sensación de pago. ¿Cómo se resuelve a su juicio este problema? Bueno, esa es la habilidad que habrá que tener en la Comisión de Salud que yo presido para que vayamos acercando posiciones, porque todo vuelve a su punto original. Si concordamos eso después de la aclaración de la Suprema del día viernes. Perdona, y te quiero agregar una cosa a lo que dice Francisco, para que lo incluyas también en la respuesta, y cómo eso calza también con el problema de la integración vertical. Lógico. Tenemos aquí, primero que nada, un mundo de ISAPRES heterogéneo. No todas son idénticas, las propiedades son diferenciadas, algunas están integradas verticalmente con clínicas, otras no, tienen tamaños distintos, pero lo que hizo al final la Suprema fue decir, mire, pasamos de una lógica de seguros privados, colocaron criterios doctrinarios de seguridad social, porque el fallo cuando dice que tiene aspectos generales, se parece más a un fallo medioambiental o un fallo de clase, como se denomina en el mundo jurídico, que es más colectivo. Y eso es lo que está primando. Para hacer la ecuación, yo creo que en la Comisión de Salud tenemos que llegar a acuerdos con el gobierno y el gobierno con las ISAPRE para que podamos dar una gradualidad que haga posible esto. Porque es evidente que los 1.400 millones de dólares son una cifra que obviamente está ahí, es el cálculo hasta este minuto. Mañana seguimos analizando esa matriz de cálculo. Hay otras propuestas también en la mesa, no está cerrado eso. Solamente para poner los datos, senador. Pero esto tiene que llegar a un punto en que sostenga la viabilidad financiera del sistema y a la vez logre en las fases que se puedan concordar cumplir el fallo. Solamente los datos que yo conozco a partir de un estudio que hizo la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. 1.442 millones de dólares respecto a lo que se adeuda para atrás. 1.930 millones de dólares de pérdida hacia adelante. 17 años de pérdida para las ISAPRES para recuperar lo que tendrían eventualmente que pagar. Y cuando uno mira a los prestadores privados, más de 500 millones de deuda, y solo mirando eso, 8 de los grandes prestadores no tendrían ganancias por los próximos 10 años. ¿Cómo se puede aplicar la gradualidad ahí si es que estas son las cifras y se quiere cobrar esto? Claro, lo que pasa es que si a usted le dicen mañana tiene que cancelar 100 millones, a usted o a mí, ahora si a usted le dicen, mire, hay 10 años, hay 20 años, hay un sistema de guarismo que haga que esto sea posible, ya uno puede entrar a conversar, si es así. Yo creo ¿Pero es que solo si va a de haber plazos o hay posibilidad de recalcular esto? No, yo creo, mira, hay un artículo, que es el artículo 5º transitorio de la ley corta de ISAPRE. Yo sé que esto ya es más técnico, pero establece que por una sola vez, ya en régimen de inicio de recálculo y todo lo demás, se modifique el precio base, sobre la base del ICSA, y que tenga alguna posibilidad de fijar, porque hoy día es un techo. Sí. El ICSA es un techo, sino que es fijar. Y es posible que además se fije de manera diferenciada, sean distintos ICSA o indicadores para cada ISAPRE, en mérito de cómo esté cada una en su situación financiera. Ahí hay un elemento que hay que analizar en profundidad, a mi juicio, que no significa... ¿Que se podría emparentar con esta reforma constitucional en algún grado? No, porque la reforma constitucional lo que busca es otra cosa, que es
anticipándose a todo cumplimiento de todo fallo, simplemente se eche mano del precio base, no, entiendo que eso es distinto, pero me refiero que se emparenta en el sentido de que vía el precio base, aunque sea una sola vez, usted, para explicarlo en simple a gente que no está viendo, ¿usted sería partidario de recurrir al precio base, aunque sea por una vez, para intentar estabilizar económicamente a las ISAPRES? Sí, yo creo que pudieran alzarlo. Yo creo que es un camino posible siempre y cuando se vaya respetando el sentido del fallo, no alterándolo, porque si se introduce ahora el precio base, el fallo queda en cero. Okay. No hay deuda alguna. Le pregunto entonces también, ¿cómo está ahora en una transición se podría hacer. Ya, pero en una transición... Esa es una novedad que no habíamos escuchado nunca respecto a la posibilidad de subir... ese artículo, yo sé que puede ser algo muy jurídico, pero ese artículo permite que haya una fijación por una vez de un precio... Sí, lo que pasa es que ese artículo tiene resistencia entre algunos, usted bien lo sabe, y apoyo entre otros, pero tiene... Y para eso ya... Bueno, a mí me parece que es una llave. La sentencia... Le parece que es una llave. Ya eso es una novedad que usted nos plantea, pero la sentencia como está de la Corte Suprema, ¿es una sentencia de muerte para las ISAPRES? ¿Cómo se ha entendido? Yo creo que no, fíjese. Yo no creo que ni en el ánimo de ellos, pero yo me pongo en otra doctrina. Ellos han tenido 10 años de un vacío legislativo, político. 85% de las causas llegan a la Suprema, esa es la cuantía. El año pasado 600.000 llegaban con un formulario. Todas las mismas peticiones, la respuesta también en el formulario. Yo creo que ellos quisieron centrar una cierta doctrina de criterio para lograr de una vez lo que no hizo el mundo político, para serle bien sincero. Porque ahí hay una falla de media culpa de todo. Yo creo que nosotros fallamos desde el Tribunal Constitucional del 2010 en adelante. Esto quedó en un vacío en que todos de alguna manera miraron para el techo, todo esto quedó, no sé, en algún lugar en un limbo que al final la gente judicializa porque no tenía ninguna otra forma de criticar el abuso que estaba siendo expuesto. Yo creo que la respuesta de la Suprema es frente a ese escenario dramático que nos obliga ahora, obviamente, a hacer cumplir este fallo, pero dando reglas nuevas. Ojalá reglas nuevas. Sí, pero hay un punto que lo quiero hacer comparativo históricamente. En un momento dado, que esto se vivió también en otra situación, y para eso surgió la excusa o el fundamento de las ventajas comparativas. Y se le dijo al país que las quiebras eran buenas, que las quiebras, incluso si era de los bancos, como estaba pasando en esa época, eran buenas porque eso mostraba de que habían algunos que estaban haciendo las cosas mejor que otras y que esta situación no tenía que ser tomada como algo absolutamente catastrófico, era bueno. De hecho, vino la quiebra de los bancos, intervino el Estado, estamos en dictadura, sí, pero intervino el Estado, la quiebra de los bancos, y salieron adelante y hoy día todo flota. Esa es la doctrina de Hayek. Esa es la doctrina de Hayek, exactamente. Que caigan los que tienen que caer. Que caigan los que tienen que caer. ¿Y cómo se ve quién tiene que caer? Bueno, porque le está yendo mal, porque tiene más deuda, porque no puede pagar. Esa era la lógica en ese momento, y así se trató a todas las empresas chilenas, y así se intervino para salvar unos grupos versus otros. ¿Estamos más o menos en exactamente la misma situación? Yo espero que no, porque Chile no está en condiciones de aplicar esa doctrina hoy día para que muera el que tenga que morir y que dejemos en el camino agonizando a todos los que quieren. No, o sea, hoy día Chile económicamente necesita dar credibilidad para afuera, que haya inversión, tener reglas claras adentro, que no haya incertidumbre como la ha habido en la construcción, en muchas áreas. Entonces, yo siento que en este instante el país, y por eso me alegro que Mario Marcel sea el ministro de Hacienda, porque tiene claro este tema, que aquí todo lo que venga en reforma, legislación, tiene que ser evitando el desastre de que el país se siga arruinando. Porque el país, de alguna manera, no digo que esté en la pobreza, pero el país ha retrocedido desde el punto de vista económico por miles de factores. No es el minuto, pero son muchos elementos los que nos han llevado a esta crisis, sobre todo de la inversión. En el tema del litio, por dar un botón de muestra, soy miembro de la Comisión de Minería y Energía, yo creo que es necesario, y estamos examinando con mucha prudencia, pero también con claridad, cómo se hace para que efectivamente la declaración de una alianza público-privada para el salar de Atacama, ¿verdad?, logre redituar y logre mejorar la productividad y los tributos para Chile de los ya buenos tributos que tiene, porque el convenio que está vigente ha dado un buen resultado. Pero eso requiere una cierta ingeniería e inteligencia para que esa asociación, que se ha dicho que debe ser más estatal que privada, porque está el know-how en lo privado, tiene que ser virtuosa.
porque en ese caso no nos interesa lucirnos porque el Estado sea más Estado, nos interesa lucirnos para que haya más recaudación para el Estado también. Solo que hay una cosa, Juan Luis, que es bien interesante. La minería, en ese particular tipo de mineral, se produce una situación paradójica. Probablemente el que tiene más know-how es el Estado versus el privado, de cómo se trabaja el cobre o cómo se trabaja el litio. Y por lo tanto no es tan fácil decir, oye, pero cuidado, qué sé yo, cuidado porque las exploraciones y todo lo que ha sido hasta ahora el manejo del litio en nuestro país ha sido con la delantera de los privados, hasta el momento. Y lo reconocen AMI, Codelco, en fin, pero entonces hay que hacer una combinación. Una cosa breve, antes que ya se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo ha visto usted? Porque usted ha hablado de Mario Marcel varias veces y que se necesita obviamente eso, los recursos de la reforma tributaria para todas las cosas básicamente que están planteando. ¿Cómo ha visto y qué le pareció a usted que negocien con Isunden y trabajan y se reúnen con los empresarios para tratar de hacer avanzar la reforma tributaria? Desde la UDI, que es una paradoja, desde la UDI les dijeron que le recordaron al gobierno que los votos los tenían ellos en el Parlamento. Ningún gobierno puede dejar de conversar con el empresariado. Ni el gobierno más de izquierda, como el que tenemos que es de izquierda, puede dejar de hablar con todo el empresariado nunca. Tiene que seguir conversando. Los votos en el Parlamento no es que los digiten los empresarios, pero tiene su momento y su fase, porque aquí significa dar señales de que es posible la anuencia de distintos sectores. Hoy día el mundo empresarial es fuerte y necesitamos que tenga compromiso en esta tarea, además de los votos en el Parlamento. O sea, me parece a mí, y lo han hecho sucesivos gobiernos, es una conversación necesaria. No es un acto de sublimación, no es un acto de arrodillarse frente a... No, yo lo entiendo en la manera que se está llevando por haciendo hoy día como la primera fase para que ojalá a fines de julio podamos tener un acuerdo político, ahí sí, en el Parlamento para darle oxígeno a la reforma tributaria. Una última cosa. Le he pedido a la ministra de Salud, y ella lo sabe, que el uso de la mascarilla pase de ser una recomendación a ser una obligación. ¿Dónde? En lugares cerrados y en lugares de aglomeración de público. No veo yo razón como médico para que hoy día, sabiendo que tenemos hasta agosto, brotes, rebrotes y todo lo que está por delante, que no tengamos una norma exigible y fiscalizable. Porque está en riesgo, hoy día son los niños menores de 1 año, mañana van a ser los adultos mayores, que tienen una tasa de vacunación todavía insuficiente. Transporte Pero, público, senador, usted pregunta. Todos los lugares en donde no haya ventilación. Senador. Porque aquí la ventilación es clave, de transporte, de trabajos, de colegios. Yo sé que hay edades en las cuales es muy difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Senador, lo que pasa es que usted nombró 2 palabras que son bien clave en esto. Dijo exigible y fiscalizable. Sí. ¿Usted cree, más allá de la bondad de una medida de esta naturaleza, de que tenemos capacidad de exigir y fiscalizar en este contexto, después de lo que ocurrió en la pandemia, de los niveles de ofuscación, de desgano, de rabia ciudadana, que tenemos de verdad capacidad para fiscalizar esta cuestión? Yo sé que hay fatiga pandémica, yo sé que hay agotamiento en la gente, pero por favor, y aprovecho de decirlo, la gente hoy día, muchos no tienen conciencia suficiente. La vacuna en Chile es voluntaria. ¿Y qué le contestó la ministra? Que era una posibilidad cierta, que lo van a analizar en estos días. O sea, no es algo utópico, porque está en sus manos. Y el control ciudadano, caramba, que es importante. Cuando otro le dice, ponte la mascarilla, cuando lo vivimos en la pandemia, cuando se denunciaba eso, ¿por qué no? Por 3 meses. Es un delito pedirle eso a la gente. Es que, ¿sabe lo que pasa? Falta tan poco tiempo, o sea, estamos contra el tiempo respecto a los contagios y de todo. Entonces, ¿la ministra cuándo la va a responder? Ella tiene un comité de expertos que ya le dijeron que no, la semana pasada o antepasada. Ella me transmitió esto, entonces yo dije, vamos a la carga. Yo le dije, yo estoy en este planteamiento. Mañana se va a reunir con exministros de salud. Mañana en la tarde se reúne con exministros de salud. Ya, ¿y cuándo debe estar la respuesta? Yo creo que en esta semana, no da para más. Sería lo natural que hubiera una respuesta rápida. Estamos en pleno brote. Cara que no le gustó la mascarilla. No me gustó, pero bueno, lo podemos dejar para después. Juan Luis Castro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias a ustedes. Muchas gracias. Volvemos en un ratito.
Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. Y a diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8:20 horas por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá.
tiempos cambian y exigen estar informados, y al final del día esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 20. Vuelta y vienen los minutos de confianza, parte Mónica Rincón. Bueno, el jueves aquí en CNN Chile, el subsecretario de Salud, de redes asistenciales, de hecho, ante la pregunta de por qué no usaban las camas críticas disponibles en Clínica Las Condes, aseguró que a pesar de que había un fallo judicial que había impedido a CLC hacer convenios con el Estado, dado que estábamos en alerta sanitaria y por ley de urgencia, sí habían derivado pacientes a ese recinto. Al día siguiente, el director médico de Clínica Las Condes lo desmintió, sostuvo que no habían recibido pacientes por ley de urgencia, todo esto en el contexto de la crisis pediátrica. La ministra de Salud hoy en Canal 13 admitió que en el caso de la lactante de 2 meses, Mía, que murió en San Antonio, no habían llamado a CLC. Fuentes de ese establecimiento confirman que sí había camas disponibles el día en que Mía la necesitaba. Reporteando con médicos de establecimientos públicos y privados de UTIs pediátricas, confirman que aparte de Mía, lo menos 4 guaguas más han fallecido en esta emergencia, 2 en Quilpué, 1 en Coquimbo y 1 en Temuco. Si murieron por falta de atención necesaria, eso lo debe determinar, por supuesto, una investigación, pero sí puede afirmarse que idealmente debían estar en una cama UTI y ahí no estaban. La encargada de comunicaciones de Clínica Las Condes ratifica que tampoco en esos casos hubo petición de cupo desde el Estado. Eso revela a lo menos un problema de gestión y también de comunicación hacia la comunidad y entre ministra y subsecretario. ¿Es un impedimento que haya un fallo judicial de la justicia laboral que sanciona a CLC impidiendo convenios con el Estado? Según explican intensivistas, no, porque existe la ley de urgencia, porque estamos en alerta sanitaria, cosa que reconocía además ambas cosas el subsecretario de redes asistenciales, y además porque se puede hacer un traslado desde, por ejemplo, como ya se hizo, Clínica Las Condes recibió ayer desde el Hospital Regional de Rancagua a una menor. La pregunta entonces ahora es súper simple. ¿Quién asume la responsabilidad de lo ocurrido? Francisco Covarrubias. Bien, bueno, el último discurso del presidente Boric, escuchamos muchas veces la palabra impuesto, reforma tributaria, y escuchamos muy pocas veces la palabra crecimiento, casi no la escuchamos. Y la verdad es que es una palabra que ha quedado en el olvido, sobre todo en el olvido de un sector del país que incluso ha planteado el decrecimiento. Hay partes de la izquierda que han planteado la necesidad de decrecer. Esto me parece que es de extrema peligrosidad el olvidarnos la palabra crecimiento, porque no hay que olvidar un punto central. Cada punto de crecimiento significa cerca de $1.000 millones. Es decir, los países se desarrollan no a costa de cobrar impuestos, sino que se desarrollan a costa de crecer. Y claro, las reformas tributarias pueden ser importantes, no lo digo que no lo sean, que paguen los que tienen que pagar y que no están pagando, que haya equidad tributaria, todo eso es necesario. Pero la función central de un gobierno y de un ministro de Hacienda es buscar cómo crecemos, y es una palabra que lamentablemente ha quedado olvidada en el país. Yo me contentaría con que para la próxima cuenta pública a lo menos se equilibre la cantidad de veces que el presidente hable de reforma tributaria o de impuestos y de la palabra crecimiento. Ya con eso estaríamos por lo menos habiendo subido un escalón. Jorge Navarrete. Bueno, a propósito de uno de nuestros invitados, a finales del año pasado un fallo de la tercera sala dejó en vilo el sistema de salud. Y hago esta generalización porque, como conversábamos hace un rato, no solamente afecta al 18% de las personas que están en ISAPRE, sino que la mitad de las personas que están en FONASA se atienden con prestadores privados de salud. Frente a esta tragedia se movilizaron recursos políticos, se presentó un proyecto de ley, una reforma constitucional, sendas negociaciones, se pidió prórroga entre medio. Aquí no voy a cuestionar ni la universalidad ni la retroactividad del fallo, sino lo que me parece una extrema frivolidad.
y es que aparezca una jueza, miembro de la tercera sala, a decir algo distinto de lo que ella misma había expresado como vocera meses atrás. Más todavía dice que no lo decía ahora como vocera, si es que aquello fuera posible. Y lo que terminamos todos dándonos cuenta es que hay una pugna al interior de la Corte Suprema. Hay cosas con las cuales no se juega. Es verdad que los jueces no solo interpretan el derecho, sino muchas veces lo crean. Es verdad que la judicialización tiene como causa última la falta de política. Pero lo que también es verdad es que se le ha infringido un grave daño a la institucionalidad por un conjunto de actores que quieren jugar a la política no teniendo ningún voto para ello. Y por lo tanto, si queremos tener estos debates de esta forma, a lo menos yo pediría que a estos jueces, como a otros, se les juzgue y se les critique como políticos y no escondido ni detrás de los fueros que presentan. Muy bien. Viene mi minuto de confianza. Jorge Baradit ha hecho una comparación entre la expresidenta de la Convención Constitucional y la nueva presidenta del Consejo Constitucional, sobre la base del acceso que cada cual tuvo a la educación, los privilegios de clase y la historia familiar. Es cierto, son dos personas que provienen de sectores opuestos en la estructura social chilena, pero un método, la democracia, las ubicó en el mismo cargo y con la misma misión, redactar una nueva constitución que sea aceptada por la mayoría de los chilenos. Y este es el punto clave, a mi entender. No si se proviene de la pobreza o de la riqueza, sino si lo que encabezan se transforma o no en la nueva constitución del país. Ambas fueron electas para lo mismo, liderar un cambio constitucional. Una ya fracasó en ello. Si la nueva presidenta del Consejo fracasara por decisión de la mayoría, no se vuelve a la Constitución de 1980, aunque hay algunos que así lo creen y quieren. Se vuelve al páramo de la incertidumbre, que es lo peor de una democracia, porque es el momento en que se incuban las ideas absolutas, en la convicción errada de que el tiempo de la democracia pasó y solo cabe escoger bando. La historia no tiene miramientos a la hora de dar veredictos sobre fracasos, juzga igual al que viene de la pobreza que al que viene de la riqueza, y salvo que la nueva presidenta crea que hay que boicotear el texto para que no exista nueva constitución, lo que sería equivalente a traicionar su misión, su labor es idéntica a la de la anterior presidenta, lograr que por mayoría democrática tengamos nueva constitución. Bien. ¿Les puedo poner un like a cada uno un minuto? Lo pongo así. ¿Ah? No vamos. Pero por esta vez no. No se acostumbre, no se vayan a acostumbrar. Estaba pidiendo like también para el de crecimiento y tributo y no vi mucho entusiasmo. Bueno, pero hay vocación de minoría, así que da lo mismo. Yo creo que tiene un punto Covarrubias igual. Tiene un punto. Ahora, lo que yo no sé es cómo van a justificar. Me gustaría saber de parte de algunos parlamentarios, porque siempre hablan de que hay que gastar mejor. Y yo creo que no hay amplio consenso en que hay que llegar también a hacer más eficiente el gasto público. Pero a mí me llama profundamente la atención cuando uno revisa las votaciones del presupuesto, que a pesar de que la DIPRES hace un exhaustivo balance respecto de los programas bien y mal evaluados, en general no son esos criterios los que ocupan para votar a favor o en contra de los programas. Entonces hablan a favor de más eficiente gasto público y luego... Es decir, hay un tema más manoseado que el de la modernización del Estado. ¿Y la eficiencia del gasto público? Sí, y cuando la eficacia y la eficiencia no es una cuestión de tecnócratas, sino que es un imperativo ético de la acción política, y sin embargo, todos se lavan la boca con esta cuestión. Y sin embargo, todos los gobiernos, sin excepción, cuando han tenido que enfrentar estos temas, pagar los costos, enfrentarse con su gente, con los colegios al interior o los sindicatos al interior del sector público, la evaluación, en fin, esto sí que es pura boca. Bueno, yo lo planteé cuando estábamos conversando con Juan Luis Castro. La aplicación del concepto, el frame, el concepto marco, listas de espera, es una cosa que se está haciendo, pero en términos del área de la salud, desde montones de años. Incluso, como lo planteé en un momento dado, se dijo que ya se había acabado, no tenemos más listas de espera, para después llegar un poquito más a tener la misma situación. Acuérdate que la presidenta Bachelet saltó a la fama con el llamado que le hizo el presidente Lago a terminar la lista de espera. Las listas de espera, el caiga quien caiga,
una serie de otros conceptos marcos que siempre están puestos en los discursos. Fin a la puerta giratoria. Fin a la puerta giratoria, una serie de cosas así son situaciones que en sí mismas no te dicen nada más allá de que volvimos me da al punto de partida. Con algo tan simple como el voto que tienen los parlamentarios al momento de fiscalizar el presupuesto. Es que ese es el gran problema. Cuando tienen de la DIPRES los mal evaluados, y son los mismos que están diciendo que hay que hacer más eficiente el gasto público, no cortan ni objetan esos programas, pero no tienen ningún asco, por ejemplo, para que la unidad de análisis financiero o para que la Fiscalía Nacional de Economía, que sí les van a pedir recursos en que todos dicen que quieren combatir la corrupción, ahí no hay plata. No hay plata. Ahora, hay un tema interesante, vamos a tener la prueba de fuego luego. En el proyecto, en el anteproyecto que se va a discutir ahora por los consejeros, hay un cambio importante a propósito del tema más laboral, del estatuto administrativo, los cargos de confianza, de la inamovilidad, y ahí vamos a ver quién es quién. Ese es un punto central. Para enfrentar esta discusión. Ojalá que llegue a buen puerto. Nos vamos, Francisco. ¿Qué cosa es proceso ese? Sí, porque es la única opción que tenemos porque todas estas inflexibilidades hacen que sea imposible la eficiencia del Estado. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Mónica. De nada, Fernando. Jorge, gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo domingo en Entorno. Muy buenas noches a todos y Cholín, todas. cholín.